Próximo 2 de junio, los poblanos tendrán nuevamente que acudir a las urnas para elegir gobernador en un proceso electoral extraordinario que transcurrirá bajo la sombra del accidente aéreo en el que murió la gobernadora Marta Erika Alonso. Vamos a ver más al respecto. Este domingo 31 de marzo inició la contienda electoral por la gubernatura de Puebla. Tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso el pasado 24 de diciembre en Puebla, se estableció un gobierno interino a cargo de Guillermo Pacheco Pulido, elegido por el Congreso local. Según expertos, la elección programada para el próximo 2 de junio del año en curso se presenta bajo un ambiente de polarización entre la sociedad poblana. La polarización está muy fuerte en virtud de que todas las posturas sociopolíticas están muy fracturadas. Entonces el mismo PAN está fracturado, pese a que tiene como agregados el Movimiento Ciudadano, el PRD, pero de cualquier forma está muy dividido. También, el desgaste de la pasada elección de 2018 es un detonante que, según el especialista, se verá reflejado en las urnas próximamente. Y es que asegura, en el actual proceso electoral, los intereses partidarios se antepusieron al interés general de la población. Sino aquí, tristemente, estamos hablando de intereses políticos de unas solas personas o de grupos. Entonces, si bien es cierto que sabemos con mucha presión que el Partido Verde Ecologista siempre había sido un hijito del PRI, pues ahora resulta que dejó de ser hijo del PRI por intereses propiamente particulares de grupo. El también catedrático asegura que la gran apuesta que deben hacer los tres candidatos a la gubernatura de Puebla es por el fortalecimiento de sus estructuras y, sobre todo, recuperar su credibilidad ante la sociedad poblana. Así, la elección del próximo 2 de junio se tornará en un panorama que marcará la historia política de esta entidad. Eric Pinto, 21 Noticias.